Muy buenas tardes, tardes del 19 de octubre. Hace nada estaba aquí delante de la cámara haciendo un vídeo para el canal de Reencuentros, que hacía tiempo, fíjate, había notado aquí desde el 13 de julio no ponía ningún vídeo en el canal de Reencuentros, fíjate, ahora ya 19 de octubre ya, pum, ha salido tal. Bueno, han pasado unos meses desde que he nutrido con una entrada más esto del canal de Reencuentros. Me encuentro en un escenario, espera, tengo que cambiar, perdonadme que cambio, porque los pingüinos los suelo poner cuando estoy hablando de cosas espirituales. Aquí, como vamos a hablar de cosas así más médicas, pues pongo lo de la clínica y tal. Bueno, médicas a lo mejor eran medio filosóficas también, pero en fin, pues va a ser una mezcolanza. Venía yo pensando en cómo darle, qué estructura darle, ni siquiera sé la duración, tengo unas cuantas ideas, que hay un par de temas o tres que quiero tratar así con grandes bloques, y no sabía darle una estructura de charla, de vídeo, de clase, no sé, era un poquito... no sabía dónde encasquetarlo. Lo que sí sé o sí preveo es que el contenido va a ser un poquito polémico. No sé si resistirá la censura. Por eso, aunque voy a intentar colgarlo en el canal de Luis Benito, quizá también lo tenga que poner en Odyssey, porque a lo mejor lo funden. Entonces, bueno, pues vamos a intentarlo. A ver, voy a intentar ser respetuoso, pero como ya conforme va pasando el tiempo uno le pierde los respetos humanos a esto y, en fin, a lo mejor termino diciendo cosas que no están permitidas por los que tienen los oídos muy sensibles. Pero vamos a ver cómo sale esto. Quería tratar un primer bloque referido a la repercusión del vídeo aquel que ha salido precisamente en YouTube de Hijos de la Resistencia, un vídeo que pasa de las 340.000 visitas, 340.000 creo que me han dicho, 330.000, en 3 semanas que lo colgaron. Bien, es hacer un poquito una reflexión al respecto. Yo lo he estado viendo un poco por encima, he visto comentarios, hay más de 8.000 comentarios. Y bien, quería reflexionar un poquito sobre el contenido de ese vídeo. Es una de las charlas, una de las debates que he tenido este verano con varios médicos, a veces con uno, otra vez con dos, con tres, pero que no han salido a la luz pública, y curiosamente sí, y con un poquito de retraso. Si fue en julio, fíjate, ya ha salido lo han colgado hace 3 semanas. Por eso, en primer lugar, quiero empezar agradeciéndole a Rubén Espinosa, que es el que dirige el canal, que se atreviese a ponerlo, porque apostó fuerte. Apostó fuerte porque, claro, ese mismo contenido del vídeo, como él dice, si se hubiera puesto hace 3 años, era impensable. Hace 3 años, ese vídeo dicho lo que allí se dice hace 3 años, en ese debate, impensable. Pero no solo eso, imaginaos que hubiese salido. Yo estoy convencido de que las 8.000 y pico comentarios que hay, casi todos favorables a mi postura, metiéndose, a mi juicio, un poquito injustamente con Fran, pues, como luego comentaré, pues claro, probablemente esas 8.000 opiniones o comentarios hubieran sido claramente desfavorables a lo que yo estaba diciendo, ¿o no? Siendo el mismo mensaje, pero al correr el tiempo cambia el escenario y dice, y más gente ve lo que ha ido sucediendo. Pero hace 3 años probablemente la opinión pública estaba más del lado de Frank que de lo que estaba diciendo yo, ¿o no? Por eso, una diferencia muy importante es que yo no he evolucionado en mi postura desde aquella, pero Fran tampoco había evolucionado. Bueno, voy a referirme en varias ocasiones a Fran. Quiero pedir, en primer lugar, disculpas, sobre todo por una razón, porque no es bueno, no es ético, no es lógico referirse a una persona, sobre todo hablar mal, si no está presente. No me voy a referir en un momento mal a Fran, más vais a ver todo lo contrario, ¿no? Porque no lo conocía, pero le aprecio bastante, porque tuvo un carácter muy honesto en esa entrevista, ¿no? Entonces, yo creo que daros cuenta que las apuestas ahí en esa entrevista fueron grandes, porque el canal Hijos de la Resistencia
muchos creyeron que lo de la resistencia tenía que ver con resistir a la crisis, resistir a las injerencias de las estructuras estatales. No, Hijos de la Resistencia, porque es un canal de deporte, de fomentar la actividad física y estas cosas, ¿no? Y lo colocó ahí, y lo colocó en eso. Y entonces, claro, yo creo que, bueno, fue una apuesta importante, porque de hecho le han subido mucho las suscripciones, y desde luego, si miráis las visitas que tienen otros vídeos que hace, te la pega un pelotazo tremendo. Fruto de eso ha habido un efecto llamada. Muchos otros canales me llaman, pero con el afán de decir, a ver si poniendo una entrevista polémica como la que ha suscitado aquí en este canal, pues también suben el número de suscriptores. O sea, con un carácter utilitarista, utilizarme. Eso también lo hablaré después en el segundo bloque, ¿no? Refiriéndome a la charla de ayer, ¿no? Bueno, yo fíjate que el carácter de aquella entrevista, yo venía, nos situamos el 28 de julio, ¿os acordáis? Yo venía de estar en la peregrinación esta de Nuestra Señora de la Cristiandad. Voy sin afeitar, voy un poquito cansado. Sí, me presenté sin papeles. Bueno, pensaba presentarme sin papeles. Y venía de haber dormido en tiendas de campaña y pasar 2 noches por ahí, caminata, pero con las ideas que siempre he tenido, las ideas claras y muy fijadas. Pues no me hacía falta bibliografía, que eso pues algunos comentarios lo dicen de la gente, ¿no? Pero fui observando, mi actitud era ir viendo cómo la actitud de Fran iba siendo de despertar hacia unos comentarios o unos argumentos que en el fondo yo no apelaba a otras cosas más que los mismos conocimientos que a todos nos han enseñado en la carrera de medicina. Son los mismos conocimientos y a esos son a los que apelaba. No intentaba tirar de papers, ¿no? Porque claro, los papers como que empieza a tener, es que si no creemos a los papeles, ¿a qué vamos a los artículos? ¿A qué vamos a creer? Pues ¿a qué vamos a creer? Si te crees los artículos, ya lo has dicho todo. Más adelante en la propia entrevista, pues claro, él mismo dice, pues mira, Peter, cita a Peter Doxey, ¿no? que dijo, no, claro, que es un crítico del British Medical Journal, que habla de la falsedad de gran parte de los documentos que él mismo llevaba como argumento. Entonces dices, ¿para qué te voy a desacreditar yo los artículos que traes como argumentos si poco más adelante lo vas a hacer tú, diciendo que no valen porque evolucionaron, porque nos mintieron? Entonces, ¿qué pasa? Que es cierto que hay mucha gente, o sea, la actitud de Fran en el fondo representa la conducta de la inmensa mayoría de los médicos. Sí. Yo se lo agradezco porque en el fondo representa lo que yo me he ido encontrando por ahí al hablar con los colegas, que casi todos se fiaron de lo que la prensa médica decía, o los tertulianos. En su fuero interno el que más reflexionaba decía, pues esto rasca mucho con lo que yo estoy viendo o con lo que yo aprendí en la carrera. No obstante, vamos a hacer lo que dicen las autoridades. Esa es la crítica que yo hago, lógicamente. Pero comprendo que la presión era muy fuerte. Luego, leyendo los comentarios, algunos, pues muchos hacen hincapié en ese punto crucial cuando yo le pregunté, no con mala intención ni con carácter capcioso, ¿usted vacuna a sus hijos? Y él dice, arteramente, en el tráiler inicial, Rubén pone el pi delante para que no se diga ni sí ni no, sino que sea el cebo que hace que la gente mire. Esto lo ha hecho con mucha cuquería, ¿no? Bueno, dijo que no. Y muchos le han atacado por ahí. Y yo quiero salir en su defensa. O sea, una vacuna pues está indicada para adultos, pero no para niños, lógicamente. Entonces, ¿dónde choca el argumento? Pues que en aquel entonces está diciendo que la vacuna es para todos. Y ahí es donde dice, ¿cómo? ¿Para todos y a tus hijos no? Entonces eso sí me choca. Pero decir, yo no creo en las vacunas porque él dice que para los adultos sí, pero para los niños no es válido. Puede haber vacunas que puedan ser útiles para niños y no para adultos, o viceversa. O no es una cuestión de edad, son de circunstancias o de otros aspectos médicos. Y lo digo porque sé que al hilo de lo que estoy diciendo ya hay alguno que dice, pues el doctor Benito no está en lo cierto, no hace falta ninguna vacuna porque todas son malas. No, eso tiene que ver con la segunda parte o la tercera de esta charla, este vídeo que estoy dando. Porque yo sí me he manifestado
no a favor de las vacunas así en general, sino a la vacuna como herramienta para algunas circunstancias. Otros dicen que no, que ninguna. Bueno, pues como otras teorías, luego hablaremos de ellas. Pero por acabar un poquito con el comentario que quería hacer refiriéndome a la entrevista esta, que la podéis ver o difundir, a mí me parece que es interesante, aunque de las que hice en verano yo pienso que hubo alguna mucho más enjundiosa, pero no van a salir. No van a salir, no van a querer que la saquen. Y de hecho me extraña mucho que saliera esta, que la publicaran unos meses después. Y mira, por eso reitero mis gracias a Rubén por haberlo hecho. Yo creo que Fran acudió porque no sabía de mi postura o de mi argumentación. No sabía cuál es lo que yo defendía desde el principio. A medida que lo fue descubriendo en la charla, pues dice, bueno, visto desde ese punto de vista, quizá sí que no se hicieron las cosas bien. Lo va reconociendo a lo largo de... Pero apela siempre a esa evolución. Dices que en el momento inicial, cuando estamos ahí, pensamos que es lo más correcto. Y yo intentaba llevarle, no, mira, teníamos conocimientos para saber que no era lo más correcto lo que se estaba proponiendo. Bueno, sea como sea, para mí la actitud de Fran me parece la de un médico honesto que quiso hacer las cosas fiándose en los conocimientos que había en aquel entonces y que, bueno, pues fruto a lo mejor pues de las circunstancias, de donde va Vicente, va toda la gente, pues no reflexiona un poquito más allá para darse cuenta que había un engaño general y que las autoridades políticas y académicas y colegiales refrendaron la mentira. Porque los que sí que sabían mi postura no irían a un debate. Como os he hecho ver, porque sí que se ha intentado, pero ya a posteriori va a ser difícil, por eso que dice que tengo unas falacias muy bien montadas, dicen algunos. Entonces que es muy difícil desmontar las falacias que tengo. Son falacias, si son los datos oficiales que se manejan como oficiales, los que no dan de sí para justificar lo que se hizo. Y eso no son datos que yo me haya sacado, son datos que todos podemos manejar, que todos los tenemos delante. Por eso nadie se va a poner delante. Y por eso es bueno que para que no caigan en el olvido, que de esto no hace más de 5 años, de vez en cuando se refresquen nombres. Os he dicho, no es bueno, no es prudente, no es justo hacer mención de nombres de personas. A mí no me gusta si no están presentes. Pero hay mucho catedrático que ha hablado de desinformación. Y a mí me gustaría llamarles al orden, es decir, que llaman desinformación. Desinformación es decir lo contrario de lo que dicen los medios estatales. Pues alguno dice que sí, que lo que se hace en las redes sociales por medios libres, eso es desinformación. Y no debería estar permitido decirse. Pues yo digo, puedo entrar en un tema que este vídeo, por lo que vaya a decir, consideren que deba ser censurado, simplemente porque estoy dando desinformación, cuando lo que estoy pidiendo es que los que dicen informar se pongan delante, catedráticos de biología, de ciencias de la información, incluso médicos también, que se pongan delante y dialogamos. Y dialogamos sobre lo que ha pasado, pero no os vais a poner delante, porque de sobra sabéis lo que ha pasado. Y tiene nombre y apellidos, y aunque no nos diga por respeto a eso, ganas no me faltan. Están escritos en documentos, ellos mismos firmaron documentos, están firmados. Hasta que no se vacune todo el mundo del COVID, no terminará la pandemia. Pues a día de hoy no está todo el mundo vacunado, y yo no sé. No, si quieren decir que la pandemia sigue, pues vale. Pero era una mentira de principio, porque históricamente, antes de que existieran las vacunas, había epidemias y las epidemias acabaron. O sea que decir eso ya de entrada era falso, y lo sabían los catedráticos que firmaron aquello, para instar a la gente a través del miedo o de la corresponsabilidad. Mientras usted no se vacune, esto va a seguir y va a ser culpa suya. Y los medios de comunicación amplificaron aquello. Y los medios de comunicación dijeron, los negacionistas nos lo están jugando. ¿Qué negacionista?
Yo, negacionista yo soy más afirmacionista que nadie. Yo no niego eso, yo lo afirmo rotundamente. ¿Que se hicieron las cosas mal? Por supuesto que se hicieron mal. ¿Que hubo mucho catedrático cobarde que no habló y otros todavía más cobardes que hablaron diciendo mentiras? Lo afirmo, no lo niego, lo afirmo categóricamente, con nombres y apellidos. Bueno, pero no quiero entrar por ahí porque sí quiero hacer una reflexión más profunda para que los más avezados agucen el sentido de lo que estoy diciendo. Pero cuando uno no defiende la verdad, cuando uno se posiciona al lado del maligno, que no espere que el maligno le eleve o le mantenga en su cargo. Satanás despedaza a sus súbditos, como Júpiter que se come a sus hijos, ¿no? Pues así lo estamos viendo. Y hay instituciones de la Iglesia que van a ser despedazadas porque han faltado a la verdad. Y eso es muy duro reconocerlo, pero es que Satanás no recompensa a la gente con grandes cargos. Bueno, es que esto si no voy a cambiar el fondo y pongo los pingüinos, ya me lleva al otro lado, al lado espiritual, y no quisiera. Bueno, por terminar con lo de la charla, esto de lo de Fran, sí, que la difundáis, se ha difundido muchísimo por Iberoamérica, muchísima gente, veis los comentarios que están escritos sin lenguaje, de gente más humilde, con muchas faltas de ortografía, pero es lo lógico, pero la gente que se expresa y da gusto ver cómo se expresan. Me duele que a veces pues se recurra al insulto, o bien a Fran, o bien a mí, sobre todo a Fran, porque bueno, como digo, casi todos los comentarios salen favorables a lo que yo estoy diciendo. Pero y es curioso, sí quiero hacer un matiz, porque me lo hacía ver uno, me sacó una serie de comentarios, dice, pues mira, hay algunos que te ponen a parir. Bueno, y entonces me ponen a parir. Oye, y el análisis que me hace este dice, pero todos denota que el que los hace tiene miedo. Está asustado porque tal como tú defiendes esas cosas, estás intentando quitarles miedo y ellos están asustados y se indignan porque les quites el miedo. Digo, bueno, pues ya está, yo no voy a meter miedo. Pasó lo que pasó, sucedió lo que sucedió, las consecuencias sean las que sean, pero yo siempre he estado intentando que la gente se informe, no que se desinforme, que contraste opiniones. No, solamente es válido lo que digan los medios oficiales, hay que prohibir a los medios alternativos. Bueno, yo luego hablaré de los medios alternativos, en concreto en la segunda parte, que yo creo que es interesante que sepamos... Ay, pues sí, llevo ya 18 minutos, qué barbaridad, qué barbaridad. Bueno, es que no quería extenderme tanto, es que estaba mirando aquí el reloj y digo, qué barbaridad. Bueno, no quería extenderme mucho con esto de la charla de Fran. Como digo, intentar mirar a ver si hay algún aspecto que pueda servir para distribuirlo entre vuestros conocidos. No deja de ser un debate entre dos médicos que intentamos llevarnos bien, distintos puntos de vista. Como digo, Fran representa una postura que ha sido la de la mayor parte de los médicos que defendían esto. Cada vez lo defienden menos porque los resultados son los que son. Por más que Fran pues de vez en cuando diga, pues no, yo no veo tanto, pues luego la gente se le echa encima en los comentarios, ¿cómo que no ves tanto? Pues mira, y empieza a contar casos de la familia, gente que está alrededor, dice, no, y bueno, efectivamente queda el fleco por ahí siempre de si uno es excesivamente oportunista y está achacando tanta cosa rara a las vacunas. Como digo, es difícil probarlo, así la causalidad. Pero yo tengo muy claro que eso no pasaba antes. Pero como yo, muchos colegas. Lo que pasa es que, como digo, reconocerlo es complicado. Y luego te duele ir descubriendo algunos colegas, tanto médicos o enfermeros, enfermeras, se confiesan y te dicen, pues no, yo no. Yo en mi trabajo dije que sí, o hice como que sí, o simulé que sí, pero no. Pero yo a mis pacientes nunca les dije que yo no estaba vacunado. No me atreví. O sea, esto es duro. Digo, se me confiesan porque, claro, lo que te dicen prácticamente es un secreto de confesión. No lo puedes revelar. No lo van a revelar ellos tampoco, probablemente. Porque es una doble falta de lealtad, ¿no? Es decir, pues yo sabía que no, dije a mis pacientes que sí, pero yo les dije que yo no estaba, que yo sí que estaba, tal. Entonces,
Esto, como digo, es un secreto que se irá a la tumba con ellos. Bueno, no sé, yo ahí no entro a juzgar porque la presión que recibió cada uno fue muy diferente y cada cual tiene que saber pues por qué hizo lo que hizo, ¿no? Bien, voy a concluir aquí en estos primeros 20 minutos que llevamos de grabación el primer bloque, que era referirme a esta conferencia, esta charla, este debate con Fran, que está en Hijos de la Resistencia, lo podéis ver, y ya está, subirán más las visitas, llegaremos al 500.000 o donde sea, pero bueno, que se difunda, que la gente se entere que esto se lleva diciendo desde hace tiempo. Segundo apartado, segundo tema que quería comentaros en esta clase charla, que es referente a la conferencia que daba ayer en el congreso de Long COVID, afectados por Long COVID y tal, que se celebró con bastantes vicisitudes en Madrid. Yo había prometido mi asistencia, había asegurado mi asistencia y pensaba, y les di en la charla, el tema de mi charla era soluciones. Yo mismo me hice grandes aspiraciones sobre el contenido de esta conferencia. Sabía, porque veía al resto de los ponentes, pues que yo no encajaba en el conjunto de lo que allí se iba a hablar. Y de hecho más de uno me dijo, doctor, le están utilizando. ¿Qué me están utilizando? ¿Para qué? O sea, es como cuando mejor concedes una entrevista a otro. No, es que no vaya a ese canal, que no vaya con Risto Mejide, no vaya con Hiperalcohol, no vaya... Le están utilizando. ¿Le están utilizando? ¿Para qué? ¿Para divulgar? Pues sí es lo que tengo que hacer. A mí me decía, no, una vez, no sé, que le llamó una amiga para una entrevista y usted no quiso. Digo, a ver, ¿qué amiga es esa? Porque yo no tengo conciencia de que me haya llamado a alguien para una entrevista y le haya dicho que no. Yo me meto en todos los saraos. Otra cosa es que esté de acuerdo con los saraos, con lo que se habla en los saraos donde me meto. Y de sobra sabía que el contenido de lo que ayer se iba a hablar en el Congreso, pues más del 90% no iba a estar de acuerdo con ello. No estoy de acuerdo. Pero sí voy. ¿Por qué? Porque yo voy a hablar de mi libro. Voy a hablar de las soluciones, de lo que considero más importante. ¿Por qué? Pues porque allí iba gente que tiene otras teorías sobre que todas las vacunas son malas, que la medicina es totalmente iatrogénica, que la paga Rockefeller, que los virus no existen, o sí existen pero son buenos, que no existe el contagio, y la teoría del terreno. Bueno, igual que he comentado en la parte anterior que no me gusta mencionar a las personas que tienen una visión distinta a la mía si no están presentes, o sea, no me gusta aludir a las personas en concreto. Bueno, sí es verdad, todos conocen lo que yo voy diciendo y respeté lo que allí dijeron, lo iban diciendo los demás, pero como tenía también otras cosas que hacer, pues mira, me levanté una vez y me fui, porque tampoco, o sea, estar en un sitio donde estás oyendo cosas con las que no estás de acuerdo, pero al mismo tiempo no puedes rebatir o no puedes debatir y sabes que aunque pudieras no es el foro adecuado, porque como veréis por el contenido de mi charla, yo no me voy a enzarzar en ese tipo de discusiones. Solamente hacer mención, pues claro, que se habla de la teoría del terreno, sobre que no existen los contagios. Yo lo he explicado en muchos otros vídeos cuál es mi punto de vista. A veces todo se reduce a una cuestión semántica, es como al hilo de lo que hablaba uno, dice, no, los gérmenes son buenos, lo malo es el terreno, que es inadecuado. La inmensa mayoría de los gérmenes que tenemos son buenos, son beneficiosos, son simbióticos, ayudan al organismo a mantener su homeostasis, que salió de la palabra, su equilibrio, tanto en el intestino, en la piel, en todos los lados. Pero hay gérmenes patógenos, muy patógenos, tremendos, o sea, no son, esos son el virus de la rabia, no le encuentro yo ninguna utilidad, es patógeno per se. Y muchos otros, quiero decir que, pero como digo, no era el foro para ir rebatiendo si el vacilo de la tuberculosis, que era bueno, era el medio donde se ponía a hacer hostil. Yo al hilo de lo que oía me venían algunas cosas en la cabeza, por ejemplo, pues no sé, es como decir, un piano es bueno o es malo. Joder, un piano sirve para hacer música y tal, y no sé qué, no sé cuánto. Bien, toca. Ya.
Pero si tú resulta que vas andando por la calle, eso, y hay una mudanza donde están subiendo un piano y el piano se te cae encima y te aplasta, te ha dado un pianazo, ese pianazo es nocivo para ti, es nocivo, ¿no? O sea, no ha sido bueno. Ya, es el terreno que estabas pasando por donde no debías pasar y todo te ha caído el piano. Los gérmenes viven en un entorno, si lo sacas de ese entorno, a lo mejor son nocivos, como hemos dicho. Neisseria meningitis vive en la boca. Sí, el germen de la meningitis vive aquí. Y si se van las meninges, mal asunto. Te da una meningitis y es muy malo. O sea, que decir que lo de la teoría del terreno, ya sabéis, en algún vídeo por ahí comentaba, pues estar en el terreno equivocado, ¿no? Por las enfermedades de transmisión sexual, si te vas a un puticlub, pues es muy probable que estés en el terreno equivocado. O en el terreno acertado para cogerte una ETS, una enfermedad de transmisión sexual, no se sabe. O sea, esto de la teoría del terreno, la susceptibilidad, en fin, yo no quería entrar por ahí, hay muchos argumentos, vamos a ver, temas igual de las vacunas, el virus de la hepatitis B, la vacuna de la hepatitis B, la vacuna de la fiebre amarilla, mismamente, pues patología infecciosa. ¿Por qué? Porque hace 30 años había en todos los hospitales quirúrgicos pues un ala, por lo menos el 30%, un tercio de las camas estaban reservadas para los pacientes sangrantes, los que tenían úlcera gástrica, úlcera duodenal, había que operarle. Eso desapareció de los hospitales. En los bloques quirúrgicos no tenían unidades sangrantes. ¿Por qué? Se descubrió la vinculación de las úlceras gastroduodenales con el Helicobacter pylori, una bacteria. Evidentemente no todo el que tienes la bacteria va a desarrollar una úlcera o un cáncer como pretenden algunos, no, pero es un germen que contribuye al desarrollo de la úlcera gástrica y la úlcera duodenal, de manera que todos esos pacientes ulcerosos que estacionalmente iban ahí sangrando en primavera y otoño, como digo, y saturaban la actividad de los servicios quirúrgicos, no existen. Paciente ulceroso le erradicas el Helicobacter pylori y no vuelve a tener úlcera. Bueno, pues tendrá su explicación desde la teoría del terreno. Es que ha variado el terreno, es que lo que sea, no sé. Pero es decir que no pretendía yo entrar a debatir con la gente que allí estaba sobre sus teorías, de si la teoría del terreno, si la teoría... Joder, es sorprendente la cantidad de gente que estuvo en el lecho de muerte de Pasteur para oírle decir que todos habían estado en el lecho de muerte de Pasteur para oírle decir que, en fin, no sé, que la teoría de los gérmenes de las infecciones no era cierta, ¿no? En fin, me quedé un poquito sorprendido. Pero bueno, como digo, no era el ambiente más adecuado. No obstante, como dije, yo iba a vender mi libro. Y mi libro, me refiero a la charla que yo pensaba dar, pretendía que vieran que el problema que yo contemplaba como más importante no está en el debate de si los gérmenes son infecciosos o no, si la vacuna es aislada o no, el virus del COVID no sé qué, si las vacunas tienen grafeno, tienen las estructuras autoensamblables, o si viene un espíritu con el transhumanismo, tal, o si es mejor la ivermectina, que yo no quería entrar en eso. De hecho, empecé la charla pretendiendo estimular la imaginación. La imaginación es más que la inteligencia todavía. Es más difícil de emular que la inteligencia. Sabéis que la inteligencia artificial está intentando atrofiar la inteligencia natural. Tampoco es inteligencia artificial, son algoritmos, y entonces a la gente le deja así, boca abierta, y entonces ya no piensas, porque lo ha pensado la IA por ti, ¿no? Te lo han dicho lo que tienes que pensar y punto, pero no piensas. Pero es todavía más humano apelar a la imaginación, porque las máquinas eso sí que no lo pueden hacer. Imaginar, no imaginan nada, pensar tampoco, pero imaginar menos. Entonces yo, estimulando a la audiencia, quise decirles, bueno, no me he traído diapositivas, solo dos, pero mentales. La primera de ellas era el cuerpo de la conferencia, en el cual lo que pretendía era que vieran, ya la he roto, no es esta, pero les había puesto un círculo así en el medio y varios bloques así alrededor, como si fuera un sol con muchos satélites alrededor, ¿no? En el centro estaba el yo, el ego, la persona,
Entonces, ese yo tiene muchas cosas alrededor. Y ahí en el cuadrante superior izquierdo, pues puse el primer bloque, que era básicamente en todo lo que se iban a enzarzar los que estaban en ese congreso. El aspecto médico, sanitario. Las neuropatías, si las vacunas, si la infección, si las PCR, si eran buenas, si eran malas, si eran útiles, no eran útiles, si cari mulis, no sé qué, si las estructuras son autoensamblables, si el 5G, si el grafeno, si no sé qué, si como tal, si el mindfulness, si la introspección, si cómo ayudar a los pacientes que tenían algún problema con esto del COVID. No, la pandemia no existía, se llamó pandemia, en realidad el virus nunca se ha aislado, los postulados de Koch, todas estas cosas eran lo que se iba a debatir. Y yo le dije, ese no es mi problema. ¿Cómo? No, yo vengo a hablar de soluciones. Y les dije, de entrada digo, soluciones, los que yo no sé si llegaréis a ver la charla o no, porque el resumen que han mandado me parece que mi conferencia no está, según me han dicho. Y por eso decía, bueno, te están utilizando, porque tú vas y das nombre que vas ahí, entonces la gente se apunta, paga tal y luego no te va. Bueno, que me da igual, está ahí. Pero es más enjundioso esto. Para los que se sientan defraudados o no pudieron atender en streaming a la charla, esto resume aquello y lo aclara. Lo matiza, porque tengo un poquito más de tiempo. Me voy a dar yo a mí mismo un poquito más de tiempo para explicaroslo. No ir tan deprisa. Y quizá explicar los intríngulis de algo que dije y que quedó ahí como flecos colgando, que algunos no entenderán. Bueno, si llegáis a verlo, ¿no? Pero en definitiva lo que les decía es que cuando los médicos, cuando una persona habla, yo elegí el título soluciones, en plural, porque soluciones habla de soluciones a distintos problemas, ¿no? Y para mí el análisis que hacía es, yo valoro, una de las formas de valorar a las personas es por la profundidad de sus razonamientos. A veces te dice mucho de una persona dónde ve el problema, dónde está para él el problema, dónde radica el problema principal, porque problemas puede haber muchos, como comentaba, pues, haciendo el chiste, ¿no? Todos tenemos problemas, hasta los niños, como comentaba, dice, una niña de 17 años que tiene problemas porque le ha dejado su novio, con 17 años, niña. ¿Quién te ha dejado? Poco yo. Es que todos tenemos problemas. Y la magnitud del problema, cómo percibe uno el problema, te dice la profundidad de esa persona. Si el problema de una persona es que se me ha perdido el boli, todo mi problema es que se me ha perdido el boli. Digo, bueno, vale, pues vale. O un niño pequeño, todos sus problemas, que ha perdido un euro, que le han dado, entonces es un problema enorme, es existencial. Otros consideran que el problema pues es la guerra de Gaza, los palestinos, los israelíes, pobres, y toman postura. Y ese es el problema. El problema es pues la moneda única, el problema es la política, el problema, porque el hemiciclo está como está, el problema es la justicia, la falta de justicia, el problema es la sanidad, lo que los médicos están comprados, el problema es el 5G, el dominio mundial, el nuevo orden mundial. ¿Cuál es el problema? Entonces, en el análisis del problema, llegas a la solución, o pretendes darle solución a lo que consideras que es el problema principal. Entonces, la estructura de mi charla iba enfocada en primera instancia a hacer un breve resumen de todos esos problemas que reunían a la gente que estaba presente o que había organizado aquel congreso. El problema es que la censura, el problema es que no nos dejan decir que la ivermectina o el dióxido de cloro, no sé qué, tal, o la ozonoterapia o lo que sea. El problema es que no nos dejan, el problema es que la homeopatía, el problema es que no dan pie a la nueva medicina germánica, el problema es que no se mira a microscopio, el problema es que... Yo escuchaba, digo, eso no es mi problema. Yo no considero que el problema esté ahí, en absoluto. Es una parte. Y hay gente que se dedica a ello. El problema es que hay que escribir sobre más que son las vacunas, sobre el autismo, sobre tal. No es mi problema. Pero oiga, que esto yo he hecho un leitmotiv de mi vida está volcada a concienciar a la gente sobre la gravedad de este problema. Sí. Y con frialdad digo,
no es mi problema. ¿Cómo? ¿Qué indiferencia la suya? ¿Será usted cruel? No, es que yo estoy cansado de recibir problemas. Estoy cansado de que la gente me diga, no, los problemas son los chemtrails, fíjese, como decía, hay algunos que me tornan, mire, el cielo de mi casa a las 11:47, y esto a las 11:52, y esto tal, y me manda 40 fotografías del cielo de su casa con distintas rayas, pero porque se pasa el día mirando el cielo y haciendo fotos de los chemtrails, y ese es el problema que nos están envenenando desde el aire. El problema es que van a venir a por nosotros, nos tenemos que ir a meter en un zulo o en un sitio donde no nos encuentren, o la agricultura sostenible o ecológica y tal. Ese es el problema. El problema es que la divisa hay que conseguir oro, plata. Ese es el problema. Como veis, yo pretendía, y sabía que no iba a ser demagógico, hacer un poquito de parodia de los problemas de la gente, con la idea de herir, y dije zaherir, que es más horterilla, ¿no? Más culturilla horterilla, ¿no? Digo, ¿tú dónde crees que está el problema? Porque de esa forma puedo saber si las soluciones que propones, desde mi punto de vista, son útiles o no lo son. El problema es que hay que ir al Parlamento y mostrarles 1 millón de firmas. ¿Para qué? ¿Para qué quieres 1 millón de firmas? ¿Para que tenga más papel para limpiarse? No sé, no, el problema es, ¿dónde está el problema? Problemas y soluciones. Entonces yo, como digo, como médico, en estos 5 años, la situación, la crisis me ha permitido trotar por distintos sitios, contactar con distintos ámbitos, abogados, economistas, ingenieros, agricultores, ganaderos, muchísimos, amas de casa, profesores, y cada uno ve la situación desde su punto de vista. Y al mirarlo desde su punto de vista, lo que yo veo es que hay problemas parciales. Y la lucha principal no está en esa esquinita superior derecha de vamos a ver cómo solucionamos la vida a todos los que les ha perjudicado los venenos COVID que se han puesto. Me parece bien, es una faceta importante, no la menosprecio, pero no es el problema. Por lo menos yo no lo considero el principal. La lucha no está en esta esquinita del ring, la lucha está en el centro. La verdadera lucha está en el centro. ¿Y dónde radico yo esto del centro? Pues seguimos dando vueltas al ring alrededor de ese yo. Y como veis, no solo es la sanidad, no solo es si nos han timado con las vacunas, si nos volverán a timar, nos envenenarán con los alimentos, si tal. No. Y si la solución es hacer más mindfulness, más introspección, la cantidad de teorías que he aprendido de esto, ¿no? He estado apuntado al canal ese de medicina latina, que me habían mandado también medicina latina. Hay que mascar hojas de coca, la hoja de coca es fenomenal, tal, no sé qué. Cantidad de cosas. Por cierto, no es medicina latina, es medicina hispana. En América no el latín no llegó. Fueron los hispanos. Corrección aparte, ya me he borrado del canal, porque era para nutrirme para la charla, ¿no? Pero la cantidad de remedios que se postulan desde ahí, medicinas tradicionales, medicinas, estos remedios y lo otro, yo no vivo ajeno a eso. No vivo ajeno a eso. Lo que pasa es que tienes que ponerte filtros. Para mí un filtro importante ha sido este. Este filtro ha sido importante. A ver si consigo que se enfoque ahí. Lo de medicina ética. A ver. Uy, qué mala propaganda les hago. ¿Ves? Medicina ética. Bueno, esto es aquí, así, que viene la web y esas cosas ahí. Bueno, no sé. Medicina ética. Que una medicina online, no sé qué. Bueno, medicina ética es la página esta web donde yo ha habido gente que se ha apuntado y otros que son colaboradores que no están apuntados, médicos de distintas facetas, pacientes que te iban contando problemas y te iban contando las soluciones que iban encontrando. Y fruto de eso, pues vas haciendo acopio de distintas cosas. Crees que funcionan, crees que no. Pero es un filtro. Para mí es un filtro que me quita un montón de morralla.
Morralla, entendiendo sin ánimo de ofender a nadie, porque morralla la hay en todas las disciplinas, también en la medicina que nos enseñaron en la Facultad de Medicina, hay mucha morralla, pero no todo es morralla, ojo. Pero en medicinas o en artes de curar alternativos hay muchísima más morralla. Bueno, pues es un filtro que pone, pues porque tanto pacientes como médicos que están en esa plataforma, digo, inscritos y otros como colaborador, pues te vierten información útil sobre qué hacer en los casos en los que se están presentando cosas que no habíamos visto nunca y que no habíamos aprendido a curar. Ahora que no te puedes nutrir de los papers porque dicen lo que dicen, tienes que recurrir un poquito a la cultura popular y a ver qué es lo que hace la gente por ahí y ver lo que es lo que funciona. O sea que yo, aunque, insisto, ahí en ese cuadrante que he dicho, lo he puesto aquí, todo el barullo de cosas que allí se trataban y tal, que si las PCRs valen, no valen, no sé qué, ni la secuenciación, y Carimulis, y no sé qué, y otra vez Pasteur para arriba, y los postulados de Koch, y la teoría del terreno, todas esas cosas, eso a mí no me quita tiempo. Yo puedo debatir con cualquiera de ellos en cualquier foro, pero me haría perder el tiempo. Un tiempo que no vale para la solución que yo creo que es necesaria buscarle. Bueno, pues vale, ya hemos quedado muy claro que eso no le interesa. Sí me interesa, pero pongo un filtro a través de medicina ética y me parece interesante. Me interesan más otras cosas. Claro, porque en ese foro todo el mundo va a vender su libro y no va a salir, quiere vender su libro y ese es su objetivo. Y eso le impide ver que la profundidad de la situación, la gravedad de la situación es más amplia. Es solamente enfrentarse al problema del autismo, que también, o de la neuropatía inducida por los efectos secundarios de la vacuna, o del long COVID, de sobra. Anda que no hay allí problemón. Claro que sí. Pero son efectos colaterales de un daño que se causó, pues eso, y que se quiere seguir causando. Porque, ¿qué es lo que ha sucedido? El análisis que yo hice, que sigo haciendo, de por qué ese sector se ha pudrido, es porque no hubo una autoridad médica que dijese, eso no es medicina. Y ahí empezó un drama sanitario muy importante. Y por eso señalo colegios de médicos, comisiones de deontología, sociedades científicas. ¿Sí? Y en última instancia, hasta en defensa, en el Ministerio de Defensa, en el Ejército, como luego diré también. Quiero decir que eso es un problema, la falta de autoridad. No ha habido autoridad y entonces se le ha dado el micrófono a los tertulianos, a los cantamañanas, a los que estaban pagados para propagar las tonterías que había que creerse, que el virus salía a determinadas horas, que había que ponerse mascarillas y asado, todas esas tonterías que hemos vivido y que ahora la gente se avergüenza de reconocer que lo ha hecho, pero ahí está la hemeroteca y hay nombres y apellidos, ¿eh? Bueno, hay sigo por aquí, esto yo no sé si ya me lo tirarán o no, pero bueno, yo sigo. ¡Ay, que me vengo arriba con esto! Bueno, entonces, yo podría reproduciros la charla esta de soluciones, que iba por esta línea, ¿no? Pero, bueno, en esa charla que está por ahí hice un poquito de parodia de la insistencia de los de la quinta columna. Venga, el grafeno, mira el microscopio, tal, no sé qué, el grafeno, y a todas horas, ¿no? No, yo creo que el enfoque era más hacer ver que todas las estructuras, no solo esta de la sanidad, la bromatología, anda que no saben, bromatología es la ciencia de los alimentos, no tiene nada que ver con las bromas, con los chistes, ¿no? Hay que comer esto y comer lo otro, es que no sé qué, los procesados, los omega 3 o 6 o los omega 3,22, y no, lo que hay que hacer una dieta FOMAS y el ayuno intermitente y el no sé cuánto. Pero es que al mismo tiempo son tantas las noticias con las que nos bombardean internacionales, Gaza, tal, no sé qué, conflicto, tal, África, tal, no sé qué, tal. Ay, Putin que le puede dar por pulsar botón rojo y no sé qué. Oye, miedos. Miedo siempre está en el eje de todo. Y nos hace ver hacia afuera. Y el problema lo tenemos dentro de nuestras fronteras. Porque es mucho más dramática la situación, no sé, de los pisos tutelados con los menores que lo que pasa en Gaza, por ejemplo. O la corrupción de los jueces, que también hay jueces corruptos, que tienen cuentas en paraísos fiscales, y lo saben los propios jueces, compañeros suyos. Sí, también lo saben. Porque la corrupción está en todos los sectores.
en los médicos, en los abogados, en los ingenieros, en los jueces, en los curas, en los militares, que les ponen puertas giratorias, ya también hablaremos. La docencia. Entonces hay ese descreimiento que va llegando a todos los terrenos. Y el eje que pudre todo es la política. La política lo va pudriendo todo. Va la vida política infeccionando, corrompiendo la convivencia, la competitividad, el mercado laboral. Nadie quiere trabajar. Todos funcionarios, hacerlo funcionarios y trabajar lo menos posible cobrando la paguilla, que la paguilla es el estándar, ¿no? No tendrás nada y serás feliz, recuerda. Entonces, claro, el empresario dice, bueno, no tengo a los trabajadores a gusto, porque les subo el sueldo, pero ellos perciben menos, a mí me cuesta más, y quien se lucra es Hacienda, porque tiene un aparato aquí para nutrir, tiene que nutrir a cada vez más holgazanes que están viviendo de los apesebrados, ¿no? Tenemos una masa de apesebrados creciente, todo el mundo se quiere apuntar pues a eso, a la paguilla, a las subvenciones europeas, sin darse cuenta que eso es una cadena. No, pero vamos a seguir el mismo lado. Si no produce, el país se hunde. Y ese es el objetivo. Hundir el país, hundir España. Entonces, como vemos, la política destruye el empleo, destruye la vida laboral, destruye el incentivo para trabajar. Pues vaya panorama nos está poniendo. Sí. Y fuera de la charla, no me atreví a decirlo durante la charla porque podía herir a la gente, pero fuera de la charla sí le dije a más de uno. Digo, mira, la revolución se va a hacer con el 1 o 2% de la gente, de la población española. No más. Si aquí hay 100 personas, 1 o 2, al sumo 3 personas son las válidas. El resto, no. Y no lo quiero decir porque, lógicamente, no es demagógico. De ¿cómo? Todos los que hemos venido aquí y ninguno. Sí, es así. ¿Por qué? Pues porque todos soñáis, la mayor parte, con jubilaros, que os quede una buena pensión, y ya está. Y a ver si puedo librarme de mi trabajo, que ha sido una cadena toda la vida, es una cadena que me ha tenido esclavizado toda la vida. Entonces ya me he llegado a la jubilación. ¡Ole! Después de 42 años, 7 días y 26 y 23 minutos, ya he conseguido jubilarme. Y yo, que me lo merezco, me he quitado una cadena. Ahora me han dado una cadenilla. En vez de una cadena, tengo una cadenilla que se llama pensión. Ahí me ha quedado una buena pensión, ya está. Ya no tengo la esclavitud de la cadena. Ahora ya soy libre. ¿Cómo que eres libre? Dejo una cadena por otra, nada más. Pero si estás soñando con jubilarte, nunca has sido libre. Eres un esclavo de tu trabajo y de tu sistema. Por eso se desanima tanto al ser humano. El ser humano se siente poco motivado. No es creativo, no es productivo. Renuncia a la imaginación. Como veremos, si el ser humano renuncia a la imaginación, renuncia a la iniciativa, se fía de la IA y atrofia la IN, la inteligencia natural, pues esas son las directrices que en las distintas esferas, en la economía, en la arquitectura, en el derecho, en la investigación. No, tú no vas a producir trabajos de investigación que merezcan la pena. Tienen que ser interesados, tienes que conseguir intereses, o sea, tienen que sacar conclusiones que les interesan a los que te las van a pagar. Toda la investigación está amañada. Y los propios investigadores saben, pues esto no es cierto. Te da igual que sea cierto que no, pero fíjate, nos lo van a pagar muy bien si decimos esto. Y vas y publicas una falsedad. Esto no sale gratis, esto va tarando la cabeza. Y te vas dando cuenta que estás transgrediendo algo, que es el hacer las cosas bien. Estás faltando a la verdad. Y esto pasa en todos los sectores. Yo estoy en el centro, decíamos, aquí pues la cosa sanitaria, pero luego tiene la docencia, la investigación, la no sé qué, no sé cuánto, todo lo que va rodeándome. Todo está podrido. Todo está infiltrado negativamente por eso que se llama política. Bien, vamos más allá. Porque podemos tocar instituciones como el clero, los curas, los obispos. Esto tiene una parte importante porque estos tienen a su cuidado la dimensión espiritual de los seres humanos. Y ya estás llegando a un núcleo muy importante. Estás llegando al núcleo del problema. Lo que está viendo es un transhumanismo. Estamos dejando de ser personas.
Estamos fijando en distintas cosillas por ahí, que si cómo está todo fuera, internacionalmente y nacionalmente. Bueno, nos mandan las informaciones internacionales para que no pensemos tanto en el follón, en el circo que tenemos montado dentro de nuestras fronteras. No nos fijemos en la inmigración, no nos fijemos en cómo van subiendo los precios, cómo le suben las cuotas a los autónomos, el poder adquisitivo que se pierde, el mal servicio que se da. Todo eso, que no te fijes en eso. Mira lo que pasa por allá, por el otro lado. Te sacan los nacionalismos. ¿Os acordáis, no? Nacionalismo catalán. España es roba, España es roba. Y mientras estaban poniendo al cazo todos los nacionalistas ahí para llevarse la pasta. Bueno, son problemas periféricos que van desanimando al ser humano. Desanimando es quitarle el ánima. Y ahí está la parte espiritual. La parte espiritual es donde uno va a buscar que le fortalezcan un poco el ánimo, le animen. No. Vas a los oficios religiosos, sea de la religión que sea, católica, cristiana, tal. España mayoritariamente es cristiana y católica, todavía, por lo menos de nombre. Y oye, desde los púlpitos que hay que hablar del cambio climático, el santo cambio climático, más Agenda 2030 también hay, me cago en la mar, pero bueno, por favor. Más de lo mismo. Sí, es que la inmigración es un problema muy serio. Hemos dado muchos golpes de pecho porque somos unos injustos. Y además hicimos muy mal colonizando América. Wow, es que fue. ¿Pero qué me estás diciendo? ¿Sí? Y te tergiversan los maestros espirituales la doctrina de siempre. De manera que están yendo a una parte nuclear, que es el espíritu del ser humano. Y rápidamente te sientes con ganas de ceder, pues eso, tu inteligencia a la inteligencia artificial, a los protocolos, a las ciudades de 15 minutos. Y bueno, si nos han seguido bajando el sueldo, pues nos han seguido bajando el sueldo. Mirad, esta mañana estoy a punto de hacer un pequeño vídeo de 5 minutos para meterme con los calzonazos de mis colegas. Es un pequeño paréntesis que hago en esta charla. Esto no lo conté ayer, lógicamente, pero es un paréntesis que hago. Si buscáis en qué anda la polémica de los médicos en estos momentos, lo buscáis en la red, todo gira en torno a lo que se llama el estatuto marco, que es el marco laboral que pretende imponer a los médicos que las horas de trabajo, cómo se pagan, si el derecho a las guardias, si no sé qué, no sé cuánto. O sea, toda la preocupación del médico es si te van a pagar una amiga más o una amiga menos. Es que me pagan mucho, me pagan poco, es que las jubilaciones, que no sé qué, no sé cuánto, no me computan las guardias así, asado. Vale, sí, hay que reivindicar derechos laborales, todo lo que tú quieras. Pero ese es el problema de los médicos. Nadie repara en la falta de autoridad, en haber perdido la autoridad. Porque si tú fueses autoridad, tú puedes decir, mi sueldo es este porque lo pongo yo. No me lo ponen a mí. Yo digo, cobro esto. Pero como no eres autoridad, te conformarás con la mierdecilla que te den. Y laboralmente te harán trabajar toda la esclavitud que quieras. Pero es que si nos asociamos en un sindicato... ¿Sindiqué? Pero, ¿qué me estás diciendo? Yo podría contar lo ridículo de las reivindicaciones. Una compañía de seguro, por ejemplo, le paga a un médico a lo mejor 7 euros por ver a un paciente. Se están peleando para cobrar 7,15. No estoy exagerando, es así. Pues si me subes a 7,30 a lo mejor sí. Pero, y eso es lo que anda en la cabeza laboral de los médicos. ¿Cómo quieres que un médico que aprecie su trabajo en esos términos tenga calidad para atenderte? Es difícil, porque la misma mediocridad que tiene para negociar el precio de sus servicios la va a tener para ejercer la medicina sobre un paciente. No lo va a ver más que en términos de rentabilidad. En rentabilidad hay que decir, pues tendré que ver pacientes más deprisa. No con más conocimiento, sino más deprisa, para que me salgan las cuentas. Entonces, claro, te meten la IA, el escribano digital, esto ya la historia clínica, en vez de tenerla tú guardada, ya se va a la nube, para que la tengan también conocimiento pues todas las multinacionales y todo, esa privacidad que se pierde. No quiero entrar por ahí porque es abrir otro melón,
Pero sí que sería interesante hablar de la seguridad de los datos médicos. ¿Quién los tiene? ¿Quién los custodia? Que deontológicamente, con el código de deontología médica en la mano, es el médico el que tiene que dar garantía, o la institución en la que trabaja el médico, la que tiene que dar garantía de la privacidad de esos datos. Y no es así. No es así. Incluso desde la OMC te instan a que tengas el chivato digital. El escribano digital. El chivato es como... El chivato va a escuchar pues todo lo que el médico y paciente hablen y luego se lo contará a quien le dé la gana. No, pero va a hacer a usted un informe clínico para que usted... Sí, el informe clínico, bueno, como reporte de actividad no está mal. Pero cuando en internet algo es gratis, ya sabes, el producto eres tú. Te va a dar la miajita y se queda con la información para luego decirle a la compañía que su paciente tiene no sé qué, no sé cuánto y que le va a salir oneroso que no le renueve la prima o que se la ponga el triple de cara o lo que sea, ¿no? En fin, no quiero entrar por ahí porque sería otro melón. Vuelvo al eje de lo que estaba comentando en la charla. En la charla que hablaba de soluciones, la pretensión, como os digo, era hacerles ver a los asistentes y a todos los que asistían también en streaming, los que pudieron asistir o que lo veáis, que los diferentes problemas que hay alrededor tienen una importancia relativa, pero todo tiene una importancia, como digo, relativa, y todo está infiltrado y corrompido por la política. Tan es así que, claro, uno llega a odiar esa palabra política. Lo considera como un mal menor. La mayor parte de la gente dice, el mal menor. Hay que votar a la opción menos mala. Porque uno interpreta acción política a partido político. Claro, si tú dices que tienes una opción política, es que votas a alguno de los partidos que tienen representación en el Congreso. Y yo no hablo de política en esos términos. Yo hablo de la acción política en cuanto que el individuo es un ser político. Lo decía en la clase en la que estaba con una camiseta amarilla, me parece, de pie, en la clase, os remito a ella, ¿no? Donde hacía referencia, en la clase del curso de Medicina y Salud, donde decía que renunciar a ser político es renunciar por parte del ser humano a una parte esencial de su naturaleza. Y os hacía ver, les comenté que para Aristóteles el ser humano es un zoon politikon, es un animal político. Si al ser humano le haces aberrante la dimensión política, dice, no, es que yo quiero ser una persona, pero no quiero tener nada que ver con la política, si política equivale a corrupto. No es así. Que el mundo de la política en este país y en muchos otros sea totalmente corrupto, lo que te dice es que la política está corrompida, la política como vida política. Pero eso no te tiene que alejar de tu aspiración como ser humano de ser político. De presidir algún partido, que no es apuntarse a ningún partido político, ni votar a este ni al otro. Es que conserves en tu cabeza que la dimensión política te obliga a preocuparte por los que tienes alrededor, por la polis. No puedes ser un individuo aislado, que es lo que se pretende desde el transhumanismo. El transhumanismo pretende hacerte odiar la política, porque veas que la política ha corrompido todo, desde la educación, la justicia, la sanidad, el clero, todo lo ha corrompido la política. Y entonces tú reniegues de ser político y entregues tu libertad. Deja que decidamos por ti. Vale, me lo he creído. Ya ni pienso, ya ni decido y ya ni me preocupo por los demás. Soy un individuo aislado, un borrego de este rebaño y no sé quién vive alrededor mío porque no me importa. Ya está la estructura supranacional, porque será supranacional, que gobierne, que tutele a cada una de esas ovejas del rebaño. Pierdes tu carácter de persona. El ser humano que estaba en el centro, rodeado de todas esas cosas podridas, abdica de ser político. Pues vaya panorama. Esa es mi, como dicen los alemanes, mi Weltanschauung, mi cosmovisión del problema. Entonces, claro, cuando uno capta que el problema es así, de esa magnitud, hombre, decir, es importante es la agricultura ecológica y comer sano y menos procesados. Vale, bueno, sí. No, lo importante es irse a vivir a un gulag o a un zulo, a aislarse del mundo. Bueno, vale, sí.
Y no, lo importante es hacer meditación. Sí, no está mal, pero es lo más importante. Lo importante es mirar al microscopio. Bueno, algunos han hecho eso, o escribir un libro, o hacer una asociación política, un partido vecinal, o lo que sea, ¿no? Yo no creo que la regeneración política del país venga vía política, porque la política, entendida tal y como lo entiende la mayoría de la gente, el hemiciclo, los partidos políticos, la vida democrática ha corrompido incluso sus propios mecanismos de recuperación y de sancionamiento. Claro, si ya no tenemos independencia del Poder Judicial, es decir, se puede delinquir impunemente si eres aforado, pues entonces, ¿cómo sales del problema? Bien, he dejado los dos aspectos de la vida del individuo, también afectados por la putrefacción política, que considero que pueden ser esenciales para encontrar la solución al problema. Por un lado, eje del mal, como digo, es entender que esta guerra es espiritual. O sea, que se va a cargar al espíritu, a la persona, a través de un catenacho, de un agobio progresivo, de control de los medios de comunicación, generar pandemias, adulterar productos en alimentos, en medicamentos, no decirte lo que es, generar ese miedo, esa inquietud, tergiversar la verdad, controlar los medios de divulgación o las cátedras o las jefaturas de servicio, los hospitales, la economía, todo. También a los maestros espirituales, a conferencia episcopal, vamos a decirles que digan esto para que así sigan teniendo exención del IBI y sus propiedades, que es mucha pasta. Entonces los obispos, pues claro, por supuesto, lo que diga el gobierno hay que acatarlo, no faltaría más, hay que ser condescendiente con los nuevos tiempos. Entonces te das cuenta que el problema es gordo, muy grave. Y dice, ¿cómo salgo yo de este problema? ¿Cuál es la solución? No me quedo solo en el problema, ¿cuál es la solución? Como empezaba la charla, dice, bueno, cuando un gastroenterólogo le das, le dice que cuál es la solución, el gastroenterólogo, por su deformación profesional, solo ve una solución, la solución evacuante. Los que os habéis hecho alguna colonoscopia sabéis lo que es la solución evacuante, ¿no? Esa que te dan para que te tomes con los 2 o 3 o 4 litros de agua el día antes de hacerte una colonoscopia, para que eches toda la mierda afuera, toda la basura, ¿no? Te limpies bien. Bueno, pues una solución evacuante, a lo mejor sí, hay cierta similitud. A ver cómo echamos toda esta mierda afuera. ¿Cómo nos limpiamos? ¿Cómo hacemos una catarsis? ¿Qué solución damos a esto? Pues la solución para recuperar la vida política no es a través de la participación en los partidos políticos. Ese es mi punto de vista. Es conservando el ser humano, cada ser humano que pretenda seguir siendo humano, su compromiso político, su compromiso con la forma de ver la vida de los que también creen en las personas, en el ser humano. Y no ceden a los miedos, no ceden a las pretensiones de los políticos de hoy aquí hay que confinarse porque esto es muy importante, porque es muy bueno llevar una baliza V16, porque es muy importante tener localizado en todo momento el coche y a las personas, por su seguridad, ya sabe usted. Medidas todas que se implementan para incrementar el control a través del miedo, ¿no? El otro aspecto de la vida social muy importante, que también está corrompido por la política y que puede ser origen de las soluciones, yo lo he encontrado en el ejército. Claro que está podrido, hombre, que está, ya lo creo que está podrido, y sobre todo arriba, porque evidentemente los políticos donde van, o sea, los malos donde van es a tocar a los que están arriba. Por dos motivos. Primero, el ejército es una institución muy disciplinada, donde la obediencia al mando pues está clara. Pues si el mando manda, pues el de abajo obedece y no rechista.
Claro, desde la democracia, pues eso el poder militar está supeditado al poder político. O sea, los de arriba en el ejército, los generales, obedecen a los políticos. Y son los políticos los que ponen a los generales, por algo será. Y luego les han puesto puertas giratorias. Parece que les han prometido también a los generales que cuando se jubilen de generales les meten en el consejo de empresa de un Iberdrola o lo que sea, ¿no? Lo cual, en fin, puertas giratorias. En fin, si hubiera un alarme de patriotismo, un general que le ponen a eso tendría que decir, mire, perdone, pero no voy a traicionar mis principios. Pero ya veréis cómo, ¿no? Veréis algún general en algún consejo de empresa. Bueno, esto aparte. Cuando se jubilen, claro. Antes no. Sería mucho más escandaloso. Ya lo es escandaloso, pero sería todavía más escandaloso, ¿no? Como digo, hay una jerarquía, y hay un orden, y hay una obediencia. Pero claro, daros cuenta, ¿qué sucede cuando un militar que de inicio entra en el ejército con su afán de dar su vida por la patria, defender a la patria, dar mi vida por España? Bueno, eso es juramento, jura de bandera, ¿no? Es así. Sigue siendo el texto que se dice antes de jurar bandera. Dar la vida por España. No estamos diciendo, bueno, pues que me descuenten un poco de mi nómina. No, dar la vida por España. Claro. Y conforme estás en el ejército, descubres que tus mandos por arriba, bueno, vas teniendo mandos tremendamente válidos y que conservan ese amor a España y la disciplina, pero ya les ves un poco desencantados, porque se dan cuenta que cuanto más arriba están, pues más cerca están de la decisión política. Y llega un momento en el que el militar se da cuenta de que está obedeciendo a alguien que no es que no quiera España, es que la odia. O ha recibido consignas para destruir España. Dice, vamos a ver cómo se come esto. ¿Cómo se come esto? Porque claro, si yo estoy para dar mi vida por España, tengo que obedecer al mando, y mi mando odia a España, ¿cómo corrijo yo ese conflicto? ¿Me tiro a las benzodiazepinas o me tiro al plomo? Porque yo no lo entiendo. Tengo que obedecer a alguien que odia a España y yo me he comprometido a dar mi vida por España. Complejo. Es tan complejo como esto, no se lo puse ayer en la charla a estos. Pero sí les dejé entrever pues que en el ejército, que también hay gente muy válida, como pasa en todas las instituciones, por más que se haya corrompido una gran cantidad de gente en la educación, en la judicatura. Claro que hay jueces muy buenos, muy válidos, y claro que hay incluso periodistas muy válidos, incluso, claro que sí, en todas incluso algún médico sale bueno también, no creéis que todos están podridos y corrompidos, no. Pues en el ejército también. Y a veces sucede que dentro del ejército se plantean a altas instancias dudas por escrito sobre el proceder, por ejemplo, no sé, con respecto a las vacunas, por decir algo. Oye, ¿y hay que dar una contestación a eso? ¿O no? Quiero decir, puede haber la callada por respuesta. ¿Es lógica la callada por respuesta? A mí me ha pasado con los órganos colegiales, ¿no? Con el colegio de médicos, con la OMC. Tú escribes una carta, la pasa por registro para que no digan que no se ha presentado, que nadie sabe nada, y no te contestan. Eso por lo menos es una falta de educación, digo yo, ¿no? Porque a los requerimientos oficiales que se hacen, por lo menos dan una contestación, un acuse de recibo. Pues sí, me llegó tu carta de fecha tal, muchas gracias por enviarme la carta. Esperarás contestación o no la espere, pero ya está. Por lo menos recibo de que tu comunicación me ha llegado. Si no lo hace a quien le va dirigida, por lo menos maleducado es, ¿no? Creo yo. ¿Y es irresponsable? Pues a lo mejor es responsable y más responsable todavía, porque está siendo interpelado sobre algo muy concreto,
en lo que tiene responsabilidad y está mirando para otro lado. Bueno, pues esto también sucede en el ejército. Entonces, ¿qué pasa? Se pide una respuesta. ¿Por qué? Porque lo que está en juego es importante. ¿Para qué? Para la defensa de España y de los españoles. Por eso, aunque no haya gran movimiento de bambalinas, ni de noticias, ni salga en la prensa, sí que se está removiendo las entrañas de mucha gente con estos argumentos. Os decía, la revolución viene de unos poquitos que siguen siendo gente que quiere a España. Yo soy... Bueno, es que usted es muy cristiano y muy católico. Digo, no, yo soy cristiano y católico y orgulloso de serlo. Yo no reniego de ello, por más que tengamos algunos representantes dentro del clero en altas instancias que dejan mucho que desear. Porque ya las juzgará Dios, no soy yo. Y también me siento muy español, pero muy español, muy amante de España y de su historia y de su pasado. Sí, muy orgulloso de ello. Siempre lo he dicho y siempre lo diré. Y también me siento muy médico, estoy muy orgulloso de ser médico. También lo dije ayer, la medicina que utilizo es la que yo aprendí en la carrera. Lógicamente, ya sé que hay muchas cosas que es una basurilla. Hombre, lo sabía de antes, no lo he descubierto ahora, ¿no? Y también soy muy partidario de la tradición y de la familia. Hombre, voy a renegar yo de la familia, con 10 hijos, ya veis. No. Y sería muy miserable si no defendiese a capa y espada todo esto. Por eso, yo reto a los que nos tildan de desinformadores, a esos catedráticos, a esos generales, dígase en los colegios de médicos, o díganse políticos o jueces, o díganse médicos, o díganse científicos, a que den la cara, a que digan cuál es su postura, que se definan frente a lo que se les está interpelando, que quede a las claras, ¿no? La segunda diapositiva que les animaba a la audiencia a imaginarse, a echar la imaginación para superar a lo que se ha dado en llamar la inteligencia artificial, traía a colación, y os lo voy a hacer ahora, voy a repetirlo, la viñeta de la Rue del 13 percebe. ¿Os acordáis? Ibáñez, el creador de Mortadelo y Filemón, pues también colocaba en la contraportada de los tebeos la Rue del 13 percebe, ese inmueble que venían todas las viviendas ahí, los pisos abiertos, ¿no? Y hacía esa parodia, que a mí me parecía muy ilustrativa de cuál es la situación que vivimos actualmente, donde en cada piso, en cada vivienda, se podía ver pues, los distintos intereses de cada uno. Frente al mismo problema, me había imaginado, les hice que se imaginasen que la vivienda tenía un problema porque las cañerías estaban rotas y había humedades por todas partes, goteras y humedades. Y entonces, bueno, pues cómo vivía esa situación cada uno de los habitantes de ese inmueble, ¿no? Y eso, unos preocupados por la humedad, a ver si van a crecer hongos, otros vendiendo pues parches para reparar las roturas de las tuberías, otros analizando el agua a ver si ahí había dióxido de cloro o había, grafeno, tal. Otros vendían barreños para recoger el agua. Otros a lo mejor pues dicen, no, yo tengo unas bombonas de agua aquí para aguantar mientras no tengamos. Otros llamando a los bomberos a ver si venían. No, que nada, los bomberos no vienen, esto es peor que la Dana, tal. Y llaman al ejército, tampoco vienen. Otro en la azotea mirando los chimstrails, ¿sabía? Pues yo creo que el problema de la rotura del agua viene porque han echado muchos gases, tal. En fin, las situaciones varias donde cada uno, frente a un problema que tenía la comunidad, pues iban derivando los problemas. Y el vecino del tercero me está haciendo una gotera en el techo y tal, no sé qué. Y te metes con el vecino porque tienes una gotera, tienes una humedad. Y les decía, digo, pues allí en el fondo, en un lado de la vivienda del Rue del 13 percebe, ahí en el subsuelo, en las moncloacas, hay un tipo que abre y cierra la llave de paso del agua, para irles
de vez en cuando puteando, que se vaya regando todo, y con cara pérfida pues va abriendo y cerrando a su gusto y voluntad, bueno, a su gusto y voluntad no, a órdenes de alguien que le dice, ahora abre, fastidiales, ahora cierra, ahora abre, ahora cierra, alguien que le da esa orden que no está en la viñeta, que no está en la viñeta. Y algunos más avezados dicen, pues ahí, al lado de esa alcantarilla hay un tipo que está haciendo cosas raras. Y de vez en cuando, pues, cuando eso sucede, pues uno dice, mira, suéltale un gaza por ahí, suéltale un coldo, suéltale algo así con lo que esté distraído, que no se dé cuenta que estamos aquí. Es la parodia de lo que estamos viviendo. Cada uno preocupado en su vivienda, con su problemita, otros forrando las paredes de aluminio para que no les lleguen las humedades ni las ondas electromagnéticas, otros haciéndose su zulo, otros haciendo las maletas porque se van a ir a vivir a otro lado. Ese era, digamos, en esencia lo que quería transmitirles ayer con lo de las soluciones. Levanten la cabeza y vean el problema más global. No vean el problema de yo me fijo en analizar las aguas, en tapar mi agujerito o lo que sea. Esa magnanimidad para captar la esencia del problema, que es mucho más gordo y que requiere una solución mucho más gorda. Puesto que la guerra es espiritual, yo terminé mi charla con una anécdota que se la voy a contar, creo que a César Vidal, no sé, ya no recuerdo, haces copias de otros, ¿no? Pero seguramente también la copia de algún otro, ¿no? Pero bueno, pues nadie es creador de nada, todo está dicho. Hacía referencia a aquella situación en la que después de un naufragio, después de una noche de tormenta, pues salieron los lugareños de la costa a ver pues los efectos del temporal. Y vieron pues eso, varias astillas y de un barco que se había destrozado ahí con el acantilado, y entre las olas que todavía iban cubriendo y descubriendo las rocas del acantilado, vieron que había el cuerpo de un náufrago allí. Bajaron a ayudarle, a cogerlo, y claro, le echaron mantas y tal para que entrara en calor, ¿no? Pero claro, una noche de frío, con la tormenta, con el agua todo empapado, el hombre tiritaba y se agarraba ahí a las mantas que le daban. Y entonces, claro, decía eso, uno de los que le rescataba, está usted tiritando, habrá pasado una noche de perro. Dice, sí, yo no he parado de tiritar en ningún momento, pero la roca a la que estaba amarrado no se ha movido nada. La roca a la que estaba agarrado no se ha movido nada. Y con esto les incitaba a que cada uno pensara a quién están agarrados. ¿Cuál es el fundamento que les mantiene agarrados para que aquello no se mueva? A pesar del oleaje, a pesar de la oscuridad, a pesar del frío, a pesar de las vicisitudes. ¿De quién te has fiado? ¿A quién estás agarrado? ¿Cuál es tu roca? Esa es la reflexión que quería que sacaran. No sé si alguno se percataría, o fruto de que estaban todavía con la resaca del Rue del 13 Percebe, no se enteraron de mucho. Pero en esencia es lo que quería comentaros. Una reflexión sobre la charla de ayer, de las distintas posturas, de que hay que seguir difundiendo la verdad. Y ese sería el colofón de esta clase, clase, charla, no sé qué, 1 hora 20 minutos, 18 minutos llevamos, que no sé dónde colgaré, que no sé si la aguantaréis o no, que me gustaría que la difundieseis, pero más que nada porque hace referencia a otros eventos, a la charla con Frank, como habíamos empezado, que está en YouTube, todavía sigue en YouTube, o a esto si lo ponen los organizadores de esto, o no lo ponen, me da igual. Vuelvo a decir, yo me apunté, que mi nombre o mi presencia ayuda a que se apunte más gente. Vuelvo a deciros, yo con el 90% de lo que allí se decía no estoy de acuerdo. Bueno, o considero que el problema es mucho más amplio que lo que allí se debate, de más enjundia. Y fijarse en eso, pues es un poquito de miopía. Pero bueno, ese es en esencia. ¿Hacia dónde vamos? Pues por lo menos a clarificar, a que quede muy clarito quiénes han sido los actores de esto. Sus nombres están escritos para la historia. Contesten o no contesten, pero están escritos y tienen nombre y apellidos. Y cuando tú te diriges a un general de división, ese general de división tiene nombre y apellidos para la historia. Y
¿Quién dice un general de división? Dice un presidente del colegio de médicos, dice un presidente de la organización médica colegial o una directora de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Ministros, todos tienen nombre y apellido. Y la historia los recordará, porque son actores de lo que está sucediendo o lo que pueda suceder. Y lo que está en juego es muy importante. Es el alma, es el ser humano. Es la dimensión sobrenatural del ser humano. Y el que siga teniendo miedo y le hayan transfectado el miedo, pues evidentemente buscará el alpiste, las miguitas, como mis compañeros médicos que en su mayoría andan pendientes del estatuto marco. A ver, ¿qué me va a quedar con el estatuto marco? Está muy bien, hago un poquito de parodia, perdón si se siente algún ofendido por negociar las condiciones laborales, pero tío, no seas tan miope, un poquito más de cabeza. Si te están meando en la pechera ahora es porque no has sabido ser autoridad cuando te tocaba serlo. ¿O no? Bueno, que vaya rollos he soltado para ser domingo. Lo sedimentáis esta noche con la almohada. Lo difundís por ahí si os da la gana. Y que sepáis que seguimos en la lucha. Y que yo creo que lo importante es dejar las cosas claritas, bien dichas. ¿Cómo caigan a cada uno? Vaya cada cual. Pero que por vuestra parte o por la mía, que no quede por dejar de decir lo que tenemos obligación de decir, para que no nos digan que anduvimos calladitos. Cuidado. Un fuerte abrazo a todos y a disfrutar de la semana que comienza.